Damos los buenos días a la participación en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, de todos nuestros compañeros en esta ronda de comentarios, iniciando dando los buenos días al análisis de Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quisqueyanas, quisqueyanos, un mejor mundo para todos no parece proyectarse del tema que quiero tratar el día de hoy a partir del conflicto en lo que es la Franja de Gaza, Israel, Palestina y todo este proceso. Y lo digo porque nos deja una gran enseñanza, sobre todo a nosotros los dominicanos que tenemos un conflicto pasivo permanente, por desgracia, con Haití ahí próximo al oeste. En ese caso quiero analizar algunos aspectos para que podamos comprender el origen, el fruto y el porqué del conflicto y podamos hacernos como dominicanos una idea más acabada de qué es lo que está pasando allí y no solamente por lo que proyecta una y la otra parte. Miren, iniciemos por el tema de que condenemos absolutamente los ataques que se han producido desde el lado de la Franja de Gaza hacia Israel y la respuesta porque evidentemente son vidas humanas. El asentamiento y el Estado de Israel. Hay un tema de origen teológico allí profundo que sintetizo de la siguiente manera. Recuerden que los que somos cristianos tenemos a bien esa trilogía de Abraham, Isaac y Jacob, rebautizado Israel. Abraham, que fue el padre de fe, ese hombre que Dios le prometió a su esposa, Sara, un hijo, y que en vista de que el tiempo pasaba y ésta no salía encinta, mujer se desesperó y le dio a su esclava egipcia, Agar, a que pueda él poseerla como hembra para que la esclava le diera un hijo. De esa unión sexual salió el primer hijo de Abraham, Ismael. Ese hijo, después que nace Sara, porque era una promesa de Dios, sale embarazada y tiene a su hijo Isaac. Eso crea fricción entre ambas mujeres, como es natural. Y en un hecho incontestable, esta le pide y hace que Abraham saque, bote, expulse a Agar y a su hijo Ismael hacia el desierto. Pero no olvidemos que es el primogénito. Se va y allí de esa descendencia nace el Islam. A partir de ahí, entonces, toda la descendencia que viene de Isaac, viene con Jacob, el pueblo de Israel y sus 12 tribus, entonces establecen este linaje, estas dos corrientes de un mismo padre. El judaísmo o los judíos y el islamismo. Perfecto. El territorio. Según la Biblia, esa tierra donde está la Franja de Gaza y donde está Israel, era lo que se conocía como tierra prometida o Canaán. Fue ocupada inicialmente por los cananeos y posteriormente por los filisteos. De hecho, eso es lo que significa Palestina, tierra de filisteos. Entonces, después, sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial, que estas tierras pertenecían al Imperio Turco Otomano, pues en respuesta al creciente antisemitismo, que es el odio a los judíos, vino un proceso de migración masiva a este territorio, sobre todo, que José Luis conoce muy bien, del movimiento sionista, que era justamente dotar de una tierra, de un estado, a ese pueblo de Dios que es el pueblo judío. Y el sitio que se vio, ¿cuál fue? El lugar de la tierra prometida, Canaán. Después del holocausto nazi vino un nivel importante de migración allí y los judíos empezaron a comprar territorio allí. Ahí estamos hablando que poseen el 7% del territorio. Ahí se da un choque religioso importante. ¿Por qué? Porque los palestinos, que eran mayormente cristianos, después del 638 era cristiana, que los turcos toman Jerusalén, pues se convierten paulatinamente al Islam. Cuando llegan los judíos, esto genera un conflicto serio, violento. ¿Me están escuchando? Ok. Solución del conflicto. Existía lo que se llamaba el mandato británico sobre esa parte de Palestina, que resultó en la resolución 181 de la recién creada Organización de Naciones Unidas en 1947. Bueno, un nivel de reconocimiento donde en esta resolución decía el Estado de Palestina en nuestro territorio, en Jerusalén. Y el Estado de Palestina es un Estado donde quiera que estén los palestinos. Naciones Unidas repartió, síganme, repartió este territorio en dos. Una parte árabe y una parte judía. La parte árabe le correspondía el 45% del territorio, viviendo en él, con 725,000 palestinos y solamente 10,000 judíos. A la parte judía le correspondió el 55% del territorio,
viviendo 500.000 judíos y 400.000 árabes o musulmanes o palestinos. En ese caso, los judíos aceptaron el trato, pero los árabes no. Se armó la guerra palestino-sionista durante este mandato y allí se mataron esta gente. La guerra civil expulsó en el 47 a 700.000 palestinos. Cuando se declara la independencia de Israel en 1948, que es el Estado Dominicano con Trujillo uno de los primeros en reconocerla, pues ahí mismo los estados árabes vecinos, Egipto, Siria, etcétera, Jordania y Cisjordania, declaran la guerra a Israel. ¿Qué hace Israel? Les gana. Pero los 700.000 palestinos que fueron expulsados no lo aceptaron para atrás. Y tienen desde ese momento, estamos hablando, señores, de 75 años, viviendo en Siria, Jordania, Cisjordania y la Franja de Gaza en campamentos. La Franja de Gaza es un territorio de 360 kilómetros cuadrados que tiene 46 de largo y oscila entre 6 y 12 de ancho, con casi 2 millones de habitantes. En ese caso, allí tú tienes que después del 48 que nace Israel como Estado, queda en bajo de posesión, administración egipcia. En el 48 se forma el gobierno palestino y en el 67 Israel invade y asume Jerusalén y la Franja de Gaza. Ahí en el 88, 1988, Yasser Arafat proclama la independencia de Palestina y la declara como la tierra de las 3 religiones. En el 2005, Israel se retira de la Franja de Gaza y deja allí un control de bloqueo con las fronteras y económico. En el 2007, el grupo palestino Hamas toma el control político de la Franja de Gaza. ¿Y qué es Hamas? Ya ustedes los han visto, es desde el 87, un grupo yihadista. Yihadista lo que significa por la vía del terror, la lucha sagrada por Alá, la Guerra Santa. Entonces, a partir del 94, tiene una serie de atentados terroristas contra Israel. ¿Cuáles son los ejes del conflicto? El territorio, que no hay fronteras definidas seguras, ni siquiera asentamientos, los asentamientos israelíes y la vuelta de los refugiados palestinos, la existencialidad, ojo, reconocimiento de ambas partes al derecho mutuo de agua. 4, la convivencia, terrorismo, libertad de movimiento, supresión de violación de derechos humanos. ¿Cuál es la interpretación, señoras, señores, de esto? En el marco bilateral del lado palestino, el lado palestino siente que ha sido víctima de una ocupación y un desplazamiento del control del territorio por el que habían estado y habían ocupado más de 2.000 años. Israel entiende que asume en convivencia pacífica una tierra que le fue prometida por Jehová. La interpretación del conflicto internacional, primero, fracaso de la mediación internacional para el tema de la resolución pacífica de conflicto. 2, no confianza porque la parte árabe no confía en la comunidad internacional, que es a la que responsabiliza de haberle despojado de este territorio. Y por supuesto, 3, la redefinición de la política internacional de lucha contra el terrorismo, porque al final digo que la interpretación es que es un conflicto de fe, porque islamistas y judíos siempre tendrán conflicto por la primogenitura de Isaac y de Ismael. Conflicto del territorio, como ya lo dije, y el tema étnico-cultural, porque al final reflexiono diciendo que el profesor Juan Bosch establecía que cuando el perro ladra, no castigues al perro, castigue el amo, y la comunidad internacional tiene que imponer la solución a quienes sujetan la correa como amos de esos perros que son gatilleros y matan gente, porque en conclusión esto nos deja una gran lección, y es que más que comprensible es que los pueblos de diferentes dioses y principios son incompatibles. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.